Bien, Ricardo, si bien te parece, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este seminario de la esquizofrenia y otras psicosis. Les pido, por favor, a los asistentes, gracias, Itzel, muy buenas noches, que vayan encendiendo su cámara, su video para conocernos. Y durante la sesión, de igual forma, es importante tener su cámara encendida, si es posible. Bien, el espacio en que hoy nos encontramos es un seminario de la esquizofrenia y es a cargo del doctor Ricardo Arturo Zaraco Álvarez. Es un honor para nosotros, doctor, tenerlo aquí en este espacio. Muchísimas gracias de antemano por su tiempo, ¿no? Por su amistad y sobre todo por compartirnos Está marcando. este seminario, este espacio. El doctor Ricardo es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con la especialidad en psiquiatría por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Es doctor en ciencias médicas y adscrito e investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría de la Ciudad de México. Es autor y coautor de más de El 30 bonito muñequito. publicaciones en revistas indexadas, libros y capítulos de libros, entre ellos uno muy bueno que se llama Breviarios de Esquizofrenia. ¿Ok? El doctor Zaraco, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y participación. Sean bienvenidos todos a Vincular. Doctor Zaraco, bienvenido a Vincular. Y cedo la palabra. Todo el espacio es para usted. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos, doctor Ayuso. Tenía mucho tiempo que no lo veía. En efecto, igual es bueno verte. Sí, es ver caras conocidas. Pues les comento, el seminario va dirigido, vamos a hablar de esquizofrenia y otra psicosis, y la intención o la idea es que vayamos de lo que es general, como muy general, de generalidades acerca de la patología, a ir especificando conforme avancen las sesiones y que se vaya cada vez más particularizando ciertos puntos, ciertos síntomas, ciertos tratamientos, ¿no? Eh, Está programada para 4 Pero qué jueves, de 1 hora a 1 hora 15, dependiendo pues la participación de ustedes, las dudas, etcétera, ¿no? La dinámica, pues yo creo que a mí me gusta ir exponiendo, y si ustedes tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna crítica, pues la hagan inmediatamente en en, la otra. en el Zoom donde dice reacción Claro. o reacciones, ahí le aprietan y aparece la manita y pues yo los puedo ver, o No, simplemente me interrumpen, ponen el audio y me dicen, ¿no? Hola, Claudia, tanto gusto. Hola, doctor Zaraco, buenas noches Buenas a todos. noches. Un gusto. Y pues la idea es, como en esta primera sesión, es hablar como de muchas generalidades de cómo se construye el concepto, cómo pues los factores de riesgo que pueden estar asociados, eh, y que puedan irnos llevando como de la mano, ¿no? A la patología. En la siguiente sesión voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean los objetivos. Ahí se ve bien. Sí, ¿verdad? Listo, vamos a ver el resultado. Súper. Antes que nada, declaro que no tengo conflicto de interés en dar esta charla, ¿no? Lo dividí en 4 el seminario. La primera, como les decía, son generalidades muy básicas. Vamos a ir de definiciones conceptuales, a irla construyendo pues en la idea de cómo se va gestando esta entidad, al menos en la psiquiatría, y cómo de ahí migra a otras entidades, ¿no? La segunda parte, que sería el próximo jueves, ya sería el diagnóstico, veríamos criterios diagnóstico de la propia enfermedad y de otras enfermedades, ¿no? Entonces habría como un diagnóstico diferencial para ver por qué se particulariza la esquizofrenia, sobre todo cuando hablamos de psicosis crónica, porque es tal vez la entidad más estudiada, más descrita, y cómo se va asociando y cómo se va diferenciando de otras, ¿no? El tercero sería el curso propio ya de la esquizofrenia y su propio pronóstico. Cuando hablamos de curso, hablaríamos de varios estudios, clásicos y no tan clásicos, para ejemplificar cuál sería la evolución y lo que uno esperaría, ya sea al momento del diagnóstico o en la consecución y en el acompañamiento de las personas que padecen esta enfermedad. Y al final cerraríamos la última sesión con el tratamiento
Hablaría más de tratamiento farmacológico, que es más de mi expertise, pero sí menciono alguno del no farmacológico para también irlo integrando, ¿no? Para cerrar con una sesión de conclusiones. Esa es como la intención general del seminario, ¿va? Entonces, como quedamos, me pueden interrumpir en cualquier momento. Cuando ustedes digan, ya me cansé, o tengo duda de esto, o no entendí esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer tema, hablando de generalidades, tendríamos que comenzar primero a hablar lo que es la psicosis. La psicosis es un constructo, ¿no? Un constructo que tiene muchas acepciones. Hay teóricos que se dedican, pues, a describir la historia propia del concepto, pero en términos generales y estrictos, casi siempre se define como la pérdida del sentido de la realidad. ¿Por qué? Aunque es una realidad compartida, ¿no? No es la realidad desde el punto de vista filosófico, que si lo estudiamos podríamos diferir de nuestra propia visión del mundo entre unos y otros. A lo que se refiere el término psicosis sería entonces que cuando una persona padece una condición, el sentido de esa realidad compartida que les expresaba se ve distorsionado, ¿no? No es que pierda completamente el sentido, sino que cambia, ¿no? Entonces se afectan ciertas condiciones de la persona. Bueno, Pensamientos, se puede alterar la forma de conducirse, su propia vivencia afectiva, en la expresión propia del síntoma o incluso en la forma en cómo los otros lo perciben afectivamente, así como la percepción y el juicio. Operativamente, cuando hablamos de psicosis, si usamos el manual, tanto la clasificación internacional como el DSM, lo que se puede observar es que operativamente es la presencia de ideas delirantes y alucinaciones, lo cual fenomenológicamente queda un poco corto, pero así se dice en el manual, ¿no? Podemos extender la definición hablando de que los síntomas en conjunto afectan el proceso de pensamiento, ¿no? Esa unión mente-cerebro, que lo podemos ver más monistas y ya dejando a un lado este dualismo cartesiano, y que hacen que el sujeto pierda ese contacto de esta realidad compartida, ¿no? En ese episodio, entonces, se alteran todas las condiciones de la psique humana, a veces muy graves y a veces parcialmente graves. El hecho es que el sujeto puede llegar a tener dudas acerca de lo que es real y lo que no es real, o incluso una dificultad muy marcada para poder distinguirlo, para poder darse cuenta si lo que está viviendo es parte de un proceso anómalo de pensamiento o si es otra condición, porque los sujetos llegan a creer, llegan incluso a decir que toda la existencia y todo lo que circula alrededor de esta distorsión de la percepción de la realidad se modifica, ¿no? Entonces la verdad, concebida como una persona en sí misma, se va cambiando, ¿no? Entonces los sujetos que padecen una condición de psicosis, si tienen las ideas delirantes, esa verdad se vuelve rígida y absoluta, entonces no se flexibiliza, ¿no? Entonces entra en controversia con otras condiciones, ¿no? Que vamos a ir revisando cada uno de los síntomas. Entonces los síntomas psicóticos incluyen, como les decía, la presencia de ideas delirantes, que ahorita las vamos a definir, alucinaciones, como estas alteraciones del sensorio, un lenguaje que puede volverse incoherente, poco hilado, incomprensible para el sujeto que escucha, trastornos formales del pensamiento, así como una respuesta conductual, ¿no? Lo que sería, pues, fenomenológicamente como una desorganización de su conducta que antes esperaba o se vislumbraba como normal, ¿no? Entonces, definiendo esto, entraríamos, pues, a definir el primer síntoma, que sería la idea delirante. Los delirios, y hay que diferenciar de delirium que es en latín, al menos en castellano, delirium significa o nos remite a un estado tóxico del cerebro. El ejemplo tal vez eh, pues más claro es el delirium tremens, ¿no? Que sucede en la abstinencia al alcohol. Pero hay otros delirium, por ejemplo, cuando una persona está en estados confusionales o cuando es después de una cirugía o cuando está sufriendo su cerebro, puede estar en estado de delirium. Esa es una condición orgánica reversible casi la mayoría de las veces que se quita tratando la causa subyacente, ¿no? Pero cuando hablamos de delirio, sin ese latinismo, pues, porque a veces en inglés delusional lo traducen de manera distinta, ¿no? Entonces, delirio, cuando hablamos así, nos referimos a una idea, ¿no? A una idea fija,
Puede ser real o irreal, depende del autor que ustedes vean, ¿no? Pero esta idea fija se resiste a cualquier tipo de modificación, ¿no? O sea, se vuelve rígida, centrípeta, donde el sujeto que la expresa la defiende con convicción. Y la convicción, afectivamente hablando, es una convicción también delirante. O sea, la persona que tiene delirio padece en este trastorno del pensamiento una condición particular donde asume una creencia que es irreductible a la lógica. Cuando decimos que es irreductible a la lógica, entonces hablamos de que las condiciones que giran alrededor de él, de esa idea, o incluso las pruebas mostradas por sus interlocutores, son insuficientes para modificar, en esencia, esta idea, ¿no? Un ejemplo clásico es aquella persona que se siente que la están vigilando. Entonces, ante cualquier movimiento, siente que la están vigilando, entonces puede en su conducta expresarse, estar volteando para todos lados, ¿no? Aislarse, etcétera. Y cuando uno le pregunta de qué, quiénes lo vigilan, pues dicen los extraterrestres, ¿no? Pues ahí uno dice, bueno, pues algo está pasando, ¿no? La persona tiene la convicción delirante, o sea, la idea irreductible a la lógica de que una persona lo está vigilando, pero si se fijan, ahí empieza a perder el sustento con lo que hablábamos hace una diapositiva de esa realidad compartida, ¿no? Entonces, probablemente nos observen o nos espíen los aliens, ¿no? O los extraterrestres, pero no lo sabemos. En cambio, la persona que tiene el delirio lo defiende con tanta convicción, pues que él lo vive como si fuera verdadero, ¿no? Y actúa en consecuencia. Ese es un tipo de idea delirante. Y hay muchas más que vamos a ir como desglosando algunas, nomás para dar ejemplos, ¿no? La otra construcción operativa de la psicosis, que sería el delirio, la siguiente es la alucinación. La alucinación es un trastorno de la sensopercepción, ¿no? O sea, se ve alterada, pues, la forma en cómo la información que llega de afuera se recibe. Las primeras definiciones como muy clásicas, que sean como más claras, que a mí me gusta mucho, sobre todo la de Esquirol, es aquella que dice que es una percepción sin objeto. Entonces, cuando uno se enfrenta a esta definición, uno observa entonces que si yo tengo de cualquier órgano de los sentidos una percepción, pero no hay el objeto que genere esa percepción, estaríamos hablando entonces de un fenómeno alucinatorio. Eh, por ejemplo, que dos o tres personas estén hablando en este momento, me estén hablando a mí y que no estén a mi alrededor esas personas para escucharlas, ¿no? Jasper, en su psicopatología general, él dice, pues es una percepción sin objeto a percibir. Pues es como darle vuelta a lo mismo, ¿no? O sea, es la misma definición, simplemente la perfila o la especifica más diciendo que no hay objeto a percibir. ¿Por qué? Él dice, pues, en toda su descripción fenomenológica, pues que la percepción existe, pero existe en la persona, no afuera de ella, ¿no? Por eso le pone ese mote. Entonces ya tenemos operativamente la presencia de delirio, la presencia de alucinación, ¿no? Y esto se asocia a otras, ¿no? A otras condiciones, ¿no? Históricamente, uno puede observar todo este síndrome de automatismo mental en las personas que tienen una psicosis, particularmente en la esquizofrenia, eh, heredados de una máquina de influencia, ¿no? Es como si alguien o alguna entidad externa tuviera una capacidad en este automatismo de generar en la persona que lo padece una influencia. Entonces el sujeto se vuelve pasivo, ¿no? Ante esa influencia externa y no la controla. Voluntariamente no tiene nada que hacer, está ajeno a él, ¿no? Una descripción de estas máquinas, yo recuerdo mucho de los primeros casos allá en Bethlehem, en los textos de psiquiatría, que hay un personaje que era contador y pierde la cordura, ¿no? Así dice el texto. Y él empieza a decir que existe una máquina, y empezaba la revolución industrial, que es parte de cómo se va construyendo culturalmente las percepciones delirantes, las alteraciones de la percepción o las alteraciones del pensamiento en este caso. Entonces él decía, y lo decía con mucha convicción, incluso escribió parte de un libro, que había una máquina que generaba un telar, como era como un telar mental, operada a través del viento, ¿no? Entonces alguien apretaba eh, un gran fuelle y daba origen a una serie de movimientos en la máquina que emitían así como estas como ondas de influencia, ¿no? Entonces la persona se veía atrapada en una telaraña de influencia. Ese ejemplo es como muy claro para poder entender cómo la persona que está en un cuadro con estas características se siente atrapado, ¿no? Los que tienen ya
particularmente el desarrollo de ese automatismo mental, se sienten tan atrapados en esa pasividad, en ese control de su pensamiento, que la persona ya no tiene salida. Entonces, imagínense a alguien que tiene una creencia, cualquiera que sea, pero esta creencia se vuelve irreductible a la lógica, ¿no? Yo les puedo decir, es que me está persiguiendo la policía, y ustedes pueden decir, pues algo hizo, ¿no? A lo mejor sí lo están persiguiendo de verdad, pero en esa idea de que me están persiguiendo, esa idea viene de fuera, ¿no? Es generada aunque sea generada por el pensamiento, digo, médicamente lo podemos inferir así, el sujeto lo ve generada como de afuera, ¿no? Al ser generada de afuera, alguien lo está siguiendo, entonces el sujeto se ve con el temor de haber sido perseguido, pero el sujeto, aunque actúe, se siente imbuido pues de esa influencia y de esa pasividad y se asocia a otras condiciones delirantes, por ejemplo, que a su pensamiento pueda ser tan influido que incluso se lo roben, se lo quiten, ¿no? Que sería otra construcción delirante, ¿no? Entonces vemos cómo todas estas descripciones se van solidificando para poder entender el fenómeno psicótico. Y la esquizofrenia reúne pues las condiciones o los síntomas psicóticos, ¿no? El constructo de esquizofrenia es relativamente reciente, digo, tiene 100 años, ¿no? Pero no así en la historia, ya se había descrito, incluso en la Biblia aparece ahí Nabucodonosor, ¿no? Que probablemente tenía síntomas psicóticos, eso sí, era aquel rey que se creía güey, ¿no? Y que salía a pastar y todo. Pero no se perfila hasta el nacimiento, pues, de los helenistas en el siglo XIX, donde se empieza a dibujar y a separar ciertas entidades nosológicas. Benedict Morel, a mitad del siglo XIX, él dice, observa en los jóvenes, principalmente hay un caso de una mujer que observa una condición donde la persona pierde ese contacto con la realidad y tiene una disminución de ciertos atributos que podríamos decir que en el pasado eran normales, ¿no? Entonces, por eso utiliza un término como demencia precoce. Se lo utiliza en francés y lo usa como si fuera una degeneración, ¿no? O sea, de esta idea degenerativa de las condiciones mórbidas, ¿no? Entonces conceptualiza y empieza a estimar, pues, respecto a su curso y pronóstico. Una vez que menciona su definición, dice que hay una debacle o un declive constante una vez que ocurre este fenómeno. Lo curioso es que su definición empieza a modificar o empieza a hacer como aguas alrededor de la psiquiatría y empiezan las personas a estudiar, pues, este tipo de conceptos. Pero no define claramente el síntoma, nomás dice que puede ser un atributo o una condición similar a ciertas demencias, ¿no? Después de Benedict Morel, aparece Kraepelin, ya a fines del siglo XIX, principios del XX, él llama a una condición igual en sujetos jóvenes, demencia precoz, porque él dice que también hay una disminución de las cualidades, ¿no? De las cualidades cognitivas, y por eso se llama demencia. No necesariamente utiliza el mismo término de Morel, o sea, conceptualmente es distinto, y lo que hace Kraepelin, que yo creo que es como de las cosas que fueron un parteaguas en psiquiatría, es que puede categorizar de manera sistematizada dos condiciones que estaban como fusionadas en el pasado, ¿no? En el pasado, antes de Kraepelin, muchos de los alienistas o de los psiquiatras, pues así llamados antes, se ponían nombres de síndromes, ¿no? Entonces, imagínense el síndrome de Omar Ayón, ¿no? Porque él descubrió ciertas características en una persona y bautiza esa condición con su nombre, ¿no? Entonces, de ahí surge, pues, el síndrome de Clerambault, el síndrome de Cotard, ¿no? Entonces el síndrome, la frenitis agitada, etcétera, 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 ¿no? Entonces lo que hace Kraepelin es como tomar como el de la nosología de su tiempo y arma dos condiciones mórbidas muy particulares. Una es la demencia precox que nos tiene aquí y otra es la maníaco-depresiva, ¿no? Entonces, al hacer esta diferenciación nosológica, lo que le da es que empieza a observarse o a generar un debate donde las personas observan, sí, condiciones que no son esencialmente una, sino que son varias, ¿no? Y se le dan los atributos y los síntomas.
Al hacer esta diferenciación, pues hace más fácil la nosología psiquiátrica. Entonces da origen pues a las clasificaciones. Aunque se van perfilando hasta 40 o 50 años después, las descripciones nos siguen siendo muy particulares, ¿no? Y luego llega Bloyle y le dice, no, a ver, espérate, o sea, está muy padre esto que digas que las personas tienen esta condición, ¿no? Que es una condición parademencial, o sea, que la persona, una vez que inicia, parece que va a demenciarse, pero dice, pero todas las personas que yo veo con esa condición que tú le llamas demencia precox o que le podemos bautizar así, no tienen una condición en el curso similar a la de Alzheimer, ¿no? Acababa Alzheimer algunos años antes de describir la famosa demencia de tipo Alzheimer, ¿no? Alois Alzheimer. Dicen, pues no, no se puede comparar. Entonces es algo distinto. Yo veo otros síntomas, ¿no? No solo los síntomas psicóticos, sino veo otros síntomas, ¿no? Tanto síntomas cognitivos y unos síntomas que podrían ser esenciales, ¿no? Como la escisión. Entonces, por eso le llama esquizofrenia o mente escindida, ¿no? A esta condición, que es un neologismo que él hace a través del idioma alemán. Entonces, de ahí se traduce para el resto de los idiomas. Una vez que se define así el término, pues, que se construye por Bloiler, vemos cómo Jasper lo empieza a perfilar desde el punto de vista fenomenológico. O sea, él le pone atributos fenomenológicos diciendo, entonces las personas que se llaman o que tienen esquizofrenia tienen que tener estas condiciones, ¿no? El síntoma que observamos es un síntoma de la desintegración del yo. Tiene que también tener cualidades como sería la presencia de fenómenos alucinatorios, definidos como lo dijimos antes, ¿no? Tiene que tener además ideas delirantes de todo el tipo, de todas las que ustedes se imaginen, ¿no? Y su alumno predilecto, pues, Kurt Snyder, Jasper está solamente 4 años ahí trabajando en el psiquiátrico y hace esa obra, después se dedica a la filosofía cristiana, tal vez de los pocos filósofos que estuvieron en contra, bueno, alemanes que estuvieron en contra, claramente en contra del régimen nazi, ¿no? Y Schneider, que sería como su hijo teórico, él define algo que se llama los síntomas de primer orden, ¿no? Para la esquizofrenia. Entonces dice, si es esquizofrenia, tiene que tener estos síntomas llamados de primer orden, ¿no? Voces que comentan la actividad del sujeto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, él lo define como si fueran propios o naturales de esta condición llamada esquizofrenia. Y lo que se ha observado al paso del tiempo es que la presencia de esos síntomas psicóticos descritos por Snyder, aunque son sensibles para definir la psicosis, no son específicos para una condición llamada esquizofrenia, sino son específicos para condiciones que tienen psicosis. Y pues ahorita ya empezaremos a ver que no son necesariamente uno, sino son múltiples, ¿no? Después llegan otros sujetos, pues Langfeld, Leonhardt, Kleist, que empiezan a definir la temporalidad de la esquizofrenia. Entonces, podemos separarlo en una esquizofrenia que la llamaríamos real, verdadera, versus de una que es transitoria, cíclica, cicloide, ¿no? Y de ahí surgen otros conceptos como el trastorno esquizoafectivo, ¿no? Ya para los años de la segunda década del siglo, de la segunda mitad del siglo pasado, se lanza el DSM-1, que era como compatible con el CIE-10, y lo que hacen es empezar como a incluir este tipo de criterios, ¿no? Para poder nombrar entidades nosológicas y aparece la esquizofrenia. Y de ahí se van modificando los criterios en base a la investigación empírica, ¿no? A los conceptos. Y tenemos hasta ahora el DSM-5 y la CIE-11. Entonces, en este salto evolutivo, los conceptos propios de la fenomenología, de las descripciones nosológicas, son retomados por las clasificaciones actuales y probados en campo, pues experimental, para poder definir que esos criterios sí están hablando de lo que llamamos esquizofrenia. Y si no, entonces, ¿de qué otras condiciones de psicosis estamos hablando o estamos considerando? Aquí es cuando ocurre pues la diferenciación, ¿no? Tenemos los conceptos esenciales de Kraepelin versus los de Bloiler. Entonces Kraepelin dice, pues es una debilitación parademencial, ¿no? Una evolución invariablemente deteriorante. En la siguiente clase, cuando veamos curso, vamos a ver que esta condición no es necesariamente así. Habla de un síndrome basal, ¿no? Donde hay un deterioro del intelecto,
y hay un embotamiento afectivo, que esto coincide pues con Bleuler, así como la desorganización del pensamiento y la falta de voluntad, ¿no? Ese síndrome basal, si excluimos pues el deterioro intelectual, podríamos hablar entonces de ciertas condiciones que Bleuler retoma para poder hacer la definición clara de esquizofrenia. Y después dice, a este síndrome basal le vamos a poner un síndrome asociado, ¿no? Como delirios, alucinaciones y excitación psicomotora, que son los síntomas que después Kurt Snyder los retoma para poder separarlos de primer y segundo rango, ¿no? Y Bleuler dice, pues sí, está muy padre tu definición, está muy padre tu separación, pero yo difiero en ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, que no es similar a las demencias, como les decía, que no se adecua el término precoz, porque como hay casos, no necesariamente todos son en jóvenes, pueden ser en adultos, ¿no? El síntoma principal es, como les decía, la mente cintita, no el deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, hablaríamos no solo de una entidad nosológica, sino de varias, de muchas. Entonces, hablaríamos de las esquizofrenias, ¿no? Entonces, las esquizofrenias para el concepto bloyliano sería un grupo de psicosis cuyo curso es crónico, ¿no? La mayoría de las veces, ya lo veremos en la siguiente clase en el curso, a veces marcado por ataques intermitentes, ¿no? Que serían como los cuadros agudos de psicosis, pero el sujeto no permite una completa restitución o restituto ad integrum, no lo pone así con un latinajo, pero en realidad lo que se refiere es que una vez que irrumpe pues la esquizofrenia, la persona ya no es la misma, ya no hay una vuelta atrás, ¿no? Y él habla de las que serían las 4A de Bleuler, ¿no? Las famosas 4A de Bleuler, donde que aún ahora las seguimos utilizando, pues están más vinculadas a los síntomas negativos de la patología, como serían las asociaciones del pensar o el pensamiento laxo, alteraciones del afecto como ese aplanamiento, esa disminución de la resonancia afectiva, una marcada ambivalencia, una incapacidad para decidir, incluso entre dos opciones muy claras, así como el autismo. No se refiere al autismo como diagnóstico ahora que lo entendemos, sino como un pensamiento autista, ¿no? Dirigido hacia sí mismo, dereísta, ¿no? Y la pérdida de las asociaciones, ¿no? Como les decía, entonces, una vez que perfilan históricamente estos constructos, ya lo que va quedando es saber cuál sí y cuál no es la condición, ¿no? Entonces, cuando habláramos de esquizofrenia nuclear, hablaríamos de este cuadro clónico descrito pues por Kraepelin y Bleuler, y cuando es reactiva estaríamos hablando entonces de condiciones que no necesariamente son esquizofrenia, pero que comparten una serie de elementos sintomáticos en común, ¿no? Entonces parece esquizofrenia, se comporta como esquizofrenia, pero no es, porque es reactiva o secundaria o aparece en otras condiciones psicóticas, ¿no? Otras definiciones que le querían poner más como tela sería, por ejemplo, la de Vallejo Nájera. Vallejo Nájera es hijo de Vallejo, eh, allá este psiquiatra español, y él define, pues, que es un síndrome disruptivo, ¿no? Que compromete el pensamiento, la percepción, las emociones, el comportamiento y el movimiento. Si se fijan, son los mismos síntomas que ya se habían ido descritos a lo largo del tiempo. Henry A., que sería como la escuela francesa, él sí habla como una modificación total del ser humano, ¿no? Es algo que comparte con Minkowski, ¿no? Que hablan pues de que la persona una vez que tiene esta condición, esa esencia de vida cambia, ¿no? Lo que hemos observado entonces con esta clasificación y esta revisión histórica breve es que entender pues que estamos ante, cuando hablamos de esquizofrenia y otras psicosis, estamos ante síndromes, ¿no? Síndromes que se agrupan por ciertos síntomas y que lo que a veces nos da el criterio diagnóstico es la presencia o ausencia de ciertas condiciones y de cierta temporalidad. Entonces no hablamos de una entidad única, no es solo una esquizofrenia, ¿no? Aunque pongamos esa definición en la clínica, digamos, el sujeto tiene esquizofrenia, es una persona que vive con esta condición, su comportamiento sintomático no se compara a un segundo, a un tercero, a un cuarto sujeto con la misma condición, porque sus cursos, evoluciones, pronósticos varían, dependiendo pues todos los factores de riesgo, los factores protectores que operen para que pues, aparezca esta condición, ¿no? No hay todavía marcadores biológicos, a mí me gustaría mucho que hubiera, ¿no? Que pueda tomar una toma de muestras sanguíneas y
y ver y diga, ay, pues sí tiene, como cuando bromeábamos en la residencia, sí tiene el esquizococo, ¿no? O sea, sí hay un marcador que nos puede decir que hay una condición mórbida. Eso todavía no ocurre. Por lo tanto, toda nuestro andamiaje diagnóstico sigue siendo clínico. Y al ser clínico, pues está sujeto a la crítica y al error, ¿no? Por eso es que se va sistematizando. Por eso es que requerimos un manual que nos agrupe los síntomas para poder decir con certeza que el sujeto tiene una enfermedad. ¿Cuándo van a llegar los marcadores biológicos? Pues yo espero que pronto. Ya hemos visto, pues se han visto pues muchos artículos donde asocian ciertas condiciones y pues esa asociación de condiciones puede hacer u orientarnos a la presencia de un marcador. Por ejemplo, pruebas neuropsicológicas, pero por sí solas no te dan el diagnóstico. Eso, más alteraciones de la imagen cerebral, ¿no? Como la dilatación ventricular, etcétera, ¿no? Eso más la presencia de un ajuste premórbido malo, eso más. Entonces, si uno va sumando, fallas en la cognición social, por ejemplo, y si uno suma uno agrupa, pues, estas evaluaciones objetivas, repetitivas, uno puede decir que ese sujeto, pues ya con mucho más certeza, pues es diagnosticado como esquizofrenia, ¿no? Se eliminan los subtipos, digo, ya lo veremos cuando veamos síntomas, y se eliminan los subtipos no porque no nos guste, ¿no? No porque nos caigan gordos, no. Se eliminan porque en realidad lo que dicen los estudios de campo, o sea, cuando uno revisa los estudios es que los subtipos no te ayudan ni para poder hablar del curso ni del pronóstico, a excepción del subtipo desorganizado, ¿no? Que era el menos. Y la mayoría de personas diagnosticadas con esquizofrenia, cuando uno revisaba los expedientes, la mayoría decía esquizofrenia paranoide o esquizofrenia indiferencia. Pero en realidad ni te ayuda ese diagnóstico para saber cómo va a evolucionar la persona, ni te ayuda para saber si va a responder o no al tratamiento. O sea, ninguno de los subtipos era, por ejemplo, predictor para resistencia farmacológica, predictor para rehospitalizaciones. Entonces, ¿qué hacen los de la OMS? Pues dicen, pues va para afuera, ¿no? Igual con la escuela americana lo saca, ¿no? Al ser una entidad que no es única, pues va a haber una serie de diferencias en sus cursos y pronósticos, ¿no? No va a ser lineal. Esas diferencias en cursos y pronósticos también implican diferencias terapéuticas. Aunque se den los antipsicóticos a las personas psicóticas, ¿no? Pues ese es el tratamiento esencial. Las, las fórmulas terapéuticas pueden variar dependiendo del caso, ¿no? Y tampoco el hablar de esquizofrenia explica la etiología ni la fisiopatología. Entonces eso nos pone en una serie de dilemas muy particulares, porque si no podemos hablar de qué genera o qué causa una enfermedad, pues estamos todavía distantes, al menos en nuestros modelos, ¿no? De la cura. Digo, hasta ahorita no podemos hablar de cura. Ahora, lo más que podemos aspirar es a controlar sintomáticamente a las personas, ¿no? Entonces, usando estas ideas, estos conceptos, la escuela americana, en la quinta versión del manual, lo que hace entonces es ampliar sus criterios, hacerlos un poco más amplios para que más personas puedan ser vislumbradas y atendidas, describir el síndrome como heterogéneo y con un curso variado, ¿no? Hay mucha variabilidad en el curso porque hay muchos factores modificables y no modificables que pueden influir sobre la evolución de la patología, ¿no? Digo, ya retomaremos más los síntomas, pero vean, cuando hablo de los criterios más amplios, es que al menos en el manual, lo que dice es que va a haber dos o más de los siguientes, ¿no? Presente una parte significativa del tiempo durante un periodo de un mes o menos si se trató con éxito, y al menos uno de ellos ha de ser o uno, o dos, o tres, o los tres, ¿no? O uno y dos, o uno y tres, o dos y tres. Bueno, lo que quiere decir es que tiene que haber síntomas para poder hacer el diagnóstico, y entre más síntomas tengas, tenemos la opción de diagnosticarlo con mayor certeza, ¿no? El 1, el 2 y el 3, estos tres, los delirios, las alucinaciones y el discurso desorganizado, nos remite pues a operativamente la definición de psicosis. Por eso lo retomo aquí. Cuando hablamos de psicosis, hablamos de que existe la presencia de algunas de estas condiciones, ya sea en solitario o en conjunto. A esto se asocia un comportamiento desorganizado
y la presencia de síntomas negativos que estaban ahí como medio olvidados. Ahora los retoma el manual para darle mayor presencia, ¿no? Como lo había hecho la CIE-10 en revisiones de hace 20 años, ¿no? O sea, que tenemos que tener una construcción de estos elementos para poder hacer un diagnóstico. Entonces, tiene que haber uno de estos más alguno de estos, para que puedan ser dos o más. ¿Y cómo evaluamos el pensamiento? Pues a través del discurso, ¿no? Pues por eso es que se evalúa el lenguaje, porque eso nos va a llevar a pensar que el sujeto tiene un pensamiento desorganizado. Si su discurso es disgregado, incoherente, incongruente, pues lo más probable es que su forma de pensamiento sea similar, ¿no? La CIE-10 utiliza la misma idea, ¿no? La diferencia es que habla de trastornos con múltiples modalidades, ¿no? Y aquí sí se deja ir pensamiento, percepción, la experiencia personal, que sería este automatismo o esta sensación de pasividad o de control, fallas cognitivas, alteraciones de la voluntad o de la evolución, así como el afecto, y fallas en su comportamiento, como la desorganización del comportamiento. Lo que sí es que sigue retomando nuestra definición inicial de psicosis, o sea, la presencia de ideas delirantes, las cuales aquí tienen que ser persistentes, así como las alucinaciones, ¿no? Y otras experiencias, ¿no? Otras fallas del pensamiento o trastornos formales del pensamiento. Más alteraciones de la psicomotricidad y que debe haber una temporalidad en la cual coincide con el DSM-5. Entonces, los criterios de la CIE-11, que sería la última ya revisión que se hizo, que ya están, es igual, dos de los siguientes, ¿no? Durante la mayor parte del tiempo por al menos un mes, ¿no? Pero aquí me dice que no tienen que ser esos tres que dice el DSM. Aquí pone 4. Los delirios y alucinaciones persistentes, igual que la clasificación americana, la desorganización del pensamiento, él no le pone discurso desorganizado, le pone pensamiento por estas características que les decía, que la persona solo se puede evaluar su función cognitiva a través de su discurso, ¿no? Y de experiencias de influencia, pasividad y control, que esto sería el síndrome de automatismo mental, que eso es parte de lo que retoman en los criterios de primer orden de Snyder, y ya solo le dan peso a este criterio diagnóstico, ¿no? La presencia de síntomas negativos, así como el comportamiento desorganizado y trastornos de la psicomotricidad, como sería la agitación psicomotora o la catatonia o trastornos del movimiento, ¿no? Entonces vemos cómo amplían un poco los criterios de la clasificación y a mí se me hacen que son de manera, pues, acertada, ¿no? Aquí vemos algunas fotografías, pues, del siglo XIX y principios del XX, donde los pacientes sin tratamiento, pues, tenían sí marcadas alteraciones de la motricidad, ¿no? La esquizofrenia se ha dicho que es una enfermedad universal, ¿no? En estos estudios, los estudios principalmente Jablensky en los años 70, que hicieron grandes muestras en 6 países del mundo, lo que buscaban en realidad era saber si estaba en todas las culturas, ¿no? Y el presupuesto les alcanzó para algunos países, no para todos, ¿no? Pero dio pie a conceptualizar la presencia de la enfermedad como universalmente aceptada. Usaron criterios de investigación, entonces se iban a las comunidades donde había supuestos casos así, los evaluaban y decían, estos manuales, este criterio sí me sirve para poder decir que tiene esquizofrenia. Entonces vieron que tenía una oscilación y un comportamiento alrededor del 1%. Jim Vanos, que es tal vez uno de los grandes psiquiatras ahí de los Países Bajos, lo que ha hecho es perfeccionar epidemiológicamente hablando, las tasas. Entonces él dice, sí, pues oscila dependiendo del país de 0.7 a 1.2, 1.3, ¿no? En el mundo. Pero está presente en todas las culturas, en eso coincide. ¿Qué quiere decir? Pues que la esquizofrenia, al estar presente en todas las culturas, pues probablemente tenga alguna acepción evolutiva, ¿no? O sea, tenga algún sentido evolutivo. Como les decía, los porcentajes oscilan entre el 0.7 y el 1.4. Los primeros estudios en México ahí del doctor Carabeo hablaban del 0.7, el cual subía hasta 0.9 en los reportes de Medina Mora, ¿no?
Y la relación hombre-mujer, antes se pensaba que era de 1 a 1, pero ahora los últimos estudios hablan que es de 1.4 a 1, o sea que habría 1.4 hombres por una mujer, ¿no? En ese rango. Eh, Esto probablemente lo explica Vanos diciendo que pues, a los hombres les da más tempranamente que las mujeres, ¿no? Los hombres la edad esperada es de los 15 a los 25 años y las mujeres de los 25 a los 35, aunque en términos globales se habla que es de los 20 a los 35 en general, ¿no? Pero esto podría decir por qué parece que hay más hombres que mujeres, ¿no? Que es lo que se ha determinado. Entonces, habría alrededor de 1.100.000 personas con la enfermedad, hasta 1.300.000, dependiendo, ¿no? En México, solamente en México. Si lo comparamos con otras enfermedades como la diabetes o la hipertensión, pues es una enfermedad muy rara, ¿no? La diabetes, por ejemplo, por el sobrepeso, el 70% de los mexicanos tenemos sobrepeso, ¿no? Entonces, es una enfermedad muy rara, pero es altamente eh, incapacitante y eso hace que estén en los primeras 10 enfermedades eh, de discapacidad, porque como empiezan en edades productivas, se mantienen a lo largo del tiempo y eso hace que sea altamente disfuncional, ¿no? Hasta el momento, cuando hablamos de las teorías que dan origen o pie a la psicosis, en particular a la psicosis crónica como esquizofrenia, pues no se determina una causa como tal, sino más bien son teorías que nos acercan. No es que estén erradas, es que más bien es por el camino que vamos, pero nos falta información para poder decir, la esquizofrenia la produce tal cosa, ¿no? La teoría más aceptada hasta el momento es la teoría de la dopamina o dopaminérgica. ¿Qué quiere decir esta teoría? Pues la teoría en realidad es una serendipia. Cuando se dan cuenta de que la clorpromacina, que es el primer antipsicótico usado de manera así como antipsicótico, en los años 50 y 60, pues se empezaron a estudiar cómo funcionaba, ¿no? Entonces se dieron cuenta que lo que hacía es que bloqueaba la dopamina. Entonces dicen, bueno, entonces la esquizofrenia, bueno, en este caso la presencia de síntomas positivos, que serían los síntomas psicóticos, está dada por un exceso de dopamina. Entonces esa es una explicación más parsimoniosa que se les ocurrió. Y pues está bien. Si yo tengo un fármaco que remite los síntomas psicóticos o al menos los disminuye, entonces yo pienso, y si ese fármaco lo que hace es bloquear un receptor a dopamina, que es el D2, entonces yo lo que llego pues, a inferir es que hay un aumento sostenido de dopamina en el cerebro. Esa es la primera teoría dopaminérgica. Esta se replantea en los años 90 por Davis y sus amigos, ¿no? Y dice, sí, sí, está bien que la dopamina sigue siendo la reina, ¿no? Pero lo que yo observo entonces es una presencia no lineal de dopamina, ¿no? Entonces hay una función disminuida en los lóbulos frontales, principalmente en el prefrontal. Esta presencia disminuida de la dopamina en el lóbulo prefrontal, pues me daría origen a ciertos síntomas, en este caso a los síntomas negativos, ¿no? Si yo tengo menos expresión dopaminérgica en su función en la corteza, las fallas que se pueden asociar a estos síntomas, pues se serían explicadas de esta manera. Pero tengo más dopamina en el cerebro medio, ¿no? En el cerebro, pues, en el cerebro medio está rica en dopamina, hay más. Entonces esto me daría origen a la presencia de los síntomas positivos, entendidos estos como la presencia de ideas delirantes, alucinaciones y el pensamiento desorganizado. Entonces ya tenemos aquí una segunda teoría dopaminérgica. Y luego ya Kapur y también hay en el grupo de Canadá empiezan a replantearse esta teoría dopaminérgica y dicen, pues sí, yo lo que observo es una disfunción dopaminérgica presináptica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que hay una mayor liberación de la dopamina, ¿no? Y mayores niveles de dopamina sinápticos. Pues sí, ya lo habían dicho desde los 70s. Pero ¿a qué va esta teoría dopaminérgica? Pues es que esta mayor liberación de dopamina, ¿no? Está mediada por el tono, el cual está mediado por otro neurotransmisor. No necesariamente la dopamina, sino el glutamato. El glutamato no ha regulado de manera adecuada la liberación fásica de dopamina, por lo tanto se libera de manera excesiva en ciertas áreas cerebrales, ¿no? Entonces ya no involucra solo la dopamina. ¿Qué es lo que hemos observado ahora teóricamente? Es que la dopamina es lo que podemos observar en su variación y lo que está relacionado con algunos síntomas, pero los mecanismos previos para que esa liberación dopaminérgica ocurra se han intentado dilucidar. Por ejemplo,
el exceso de actividad glutamatérgica o la disfunción del receptor como el NMDA, ¿no? Las fallas en los receptores GABAérgicos que modulan también como interneuronas a la dopamina. También problemas en los receptores serotoninérgicos, principalmente presinápticos, el 5-HT2, ¿no? El 2A principalmente, y también otros neurotransmisores que están jugando un rol, como serían los receptores los receptores a la acetilcolina o colinérgicos, ¿no? Entonces tenemos más bien, como decía Vallejo, ¿no? Hay son como una sinfonía de órganos, ¿no? Del órgano, una sinfonía con instrumentos desafinados, ¿no? Entonces, como si tocaran todos de manera distinta y eso da el origen a un desorden de los neurotransmisores, ¿no? ¿Dónde están esta disfunción? Si hablamos del cerebro medio, nuestra disfunción esencial estarían entonces en la vía mesolímbica, ¿no? Nuestra vía mesolímbica estaría entonces afectada y el hecho de que esté afectada la vía mesolímbica pues nos da un aumento en la dopamina en estas áreas y hace que tengan entonces síntomas positivos. Y los síntomas negativos estarían mediados entonces por la vía mesocortical, ¿no? Acá tengo una disfunción dopaminérgica porque esta se la roba y ahí que hay más dopamina, ¿no? Al haber más dopamina en esta área, hay menos acá en la corteza, principalmente en la corteza prefrontal, la cual me da una serie de elementos de síntomas, perdón, como sería la bulia, ¿no? Y hay otras dos vías, como la nigroestriatal, que va del nigro al estriado, que no se puede asociar al movimiento, y la tuberoinfundibular, que esta tendría más que ver con la presencia o no de dopamina. Que estas son importantes, sobre todo si usamos fármacos que bloqueen de manera intensa estas vías, haciendo o generando la presencia de efectos adversos extrapiramidales o un aumento en la prolactina, ¿no? Dependiendo de el área afectada, ¿va? A esto le sumamos algunos factores de riesgo ambientales que se han descrito desde los años 70. Uno de ellos epidemiológicamente ha sido muy claro, como sería la edad paterna avanzada, ¿no? Así si somos como, ¿quién era el que tenía el hijo bien grande? ¿Abraham o cuál? Entonces, si la persona tenía una edad paterna avanzada, por ejemplo, más de los 40 años, ya se ha descrito que incluso más de los 50 años, corre un riesgo mucho mayor de desarrollar la patología. Entonces vemos que epidemiológicamente, aunque los hombres sean a más largo plazo, se consideren que son reproductivamente activos, a diferencia de las mujeres cuando pasan el climaterio, esto es un factor de riesgo ambiental, ¿no? Otros factores de riesgo, se ha hablado de problemas durante el embarazo y el parto, sobre todo problemas en el tercer trimestre, como infecciones, ¿no? Infecciones de influenza, o que tengan desnutrición a lo largo del tiempo, o que la mujer tenga preeclampsia o eclampsia, pero si ustedes observan, son factores de riesgo inespecíficos. Así como problemas del parto, como trauma. El único estudio en México que hay de factores de riesgo, se habla que las personas que tienen esquizofrenia en nuestro país, la mayoría reportaban trastornos, traumatismo craneoencefálico, ¿no? Si a esto lo sumamos, factores sociales, la migración es uno de ellos, no en la primera generación, sino en la segunda. La migración es una de las experiencias tal vez más traumáticas o de mayor estrés para muchas personas. Si irse a otro país que no te quiere y que aparte no hablas su lenguaje, que eres distinto, ¿no? Fenotípicamente hablando. Eso hace que la persona esté en alto estrés y el estrés puede ser sostenido y se asocia a problemas de depresión, de ansiedad, de estrés, incluso si tienen experiencias graves y repetidas, pues a estrés complejo o estrés postraumático, dependiendo. Pero lo que hemos observado es que los hijos de los migrantes tienen más riesgo de desarrollar esquizofrenia. Entonces, probablemente haya cambios epigenéticos, lo que hayan hecho que la expresión del síntoma en el hijo sea mucho más intensa para el desarrollo de esta patología. Otro es la urbanidad. Antes se pensaba pues que era más, que eran igual en áreas rurales y en áreas urbanas, y ahora se ve que es un poco mayor en áreas urbanas, pero también se observa un fenómeno de migración interna, es que las personas que tienen una patología mental, principalmente una persona en la familia afectada con esquizofrenia, migran a
a las ciudades para recibir atención, porque la atención no llega a ellos, ¿no? Entonces, esa es una migración distinta. O factores socioeconómicos. También se creía antes, en los primeros estudios, que eran personas, era más común en pobres que en ricos. Y lo que se ha visto con estos estudios de que es universalmente aceptada es que en todos los estratos sociales ocurre la patología, pero es tan cara la enfermedad que viene una debacle, una deriva social. Entonces, las personas pueden migrar de un estatus socioeconómico a uno inferior por los costos directos e indirectos producidos por la patología, ¿no? Otros factores asociados, ¿no? Son principalmente es el uso de marihuana. Hay dos cortes, la de Dunedin, que es tal vez la más intensa, es que dice que si una persona fuma más de 50 veces marihuana, duplica el riesgo de desarrollar esquizofrenia. Entonces, eso es para las personas que ven patología adictiva, pues es determinante. Ya la marihuana está casi aprobada para su uso, fabricación, cultivo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo más probable es que en algunos años veamos ya una legalización completa de la sustancia, completa, completa. Entonces, esto puede aumentar que más personas tengan acceso a la sustancia, entonces que las personas que son vulnerables tengan más riesgo de desarrollar la enfermedad. Eh, no se ha establecido todavía causalidad, solo es un factor de riesgo agregado, pero es un factor de riesgo independiente, no como los anteriores que son como sumatorios, ¿no? Estas fallas en la neurotransmisión que habíamos descrito, que parece que epigenéticamente se van heredando, entonces la suma de factores de riesgo yo a veces les digo que es como sacarse de la rifa del tigre, ¿no? O sea, es como una ruleta donde se van agregando factores, factores, factores hasta que ocurre una patología, como sería la esquizofrenia. Pero el factor de riesgo más importante sigue siendo el factor genético. Aunque la patología presenta una heredabilidad de alrededor del 75 a 80%, o sea que quiere decir que la varianza llamada esquizofrenia a nivel poblacional se explica solamente en ese porcentaje por componentes genéticos, pues el hecho de tener un familiar afectado es el factor de riesgo más importante. ¿Ah? Este concepto no es determinista, o sea, los factores ambientales que vimos se suman a este factor de riesgo genético, ¿no? No es genético y lo podemos aquí explicar. Si ustedes ven los gemelos monocigóticos, que son los que comparten el 100% de la información genética, ¿no? Que es la misma bolsa embrionaria, que son los gemelos idénticos, por decirlo de esta forma. Si fuera genéticamente moldeada la enfermedad, entonces aquí tendríamos un 100%, ¿no? Solo tenemos el 46%. O sea, sí hay un alto riesgo genético, pero no es todavía determinante. Si ustedes ven en los hermanos, que se comparte casi el 100%, pero no totalmente, pues el riesgo cae hasta el 10%. Si los dos padres afectados, o sea, si es un hijo de dos padres con esquizofrenia, o sea, papá y mamá tienen esquizofrenia, los riesgos genéticos son más parecidos a los de los gemelos. Pues sí, es la misma información genética, ¿no? Entonces vean, este es el factor de riesgo más importante, porque para la población general nuestro factor de riesgo es este. Si una persona fuma marihuana, entonces duplica el factor de riesgo, entonces sería 2% de su riesgo. Pero si a ese le sumamos los factores ambientales, entonces va acercándose cada vez más a un fenómeno, ¿no? De donde el sujeto es vulnerable y yo le sumo los factores de riesgo para que vaya desarrollando una entidad nosológica llamada esquizofrenia. Es más o menos así de, podríamos explicarlo o de esta manera, más parsimoniosa, ¿no? Yo tengo mis factores genéticos como factores independientes y le sumo los factores ambientales perinatales o prenatales, más los factores ambientales postnatales, trauma, etcétera, negligencia parental, hambrunas, etcétera. Esto va aumentando el riesgo de vulnerabilidad. Y si a ese le sumamos factores de riesgo psicosociales como el estrés u otros, ¿no? Incluso la marihuana, pues la resultante es un caldo de cultivo para una enfermedad como esta, ¿no? Otra forma de verlo, a ver si puedo ser claro, ¿no? Sería la suma de factores de riesgo, ¿no? Aquí tenemos un factor de riesgo, edad paterna, migración, urbanidad, etcétera. Empezó a usar marihuana, pero aparte tiene un familiar afectado de primer grado. Entonces, si el sujeto
está en condiciones y se van sumando estos factores de riesgo, puede llegar el momento en que pase de un periodo prepatogénico a uno patogénico, ¿no? Entonces, que irrumpa la patología mental y de ahí en adelante persista. Porque acuérdense lo que decía Bloyer, ya no hay una restitución total del individuo. Una vez que pasa la enfermedad, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya lo que podemos hacer es tratarlos, pero ya no es curativo. En cambio, si yo restara este factor de riesgo, una posibilidad es que se quedará aquí abajo, en un periodo subumbral de la patología. Por eso es que, pues, factores de riesgo como los que hemos descrito pueden favorecer porque son modificables, ¿no? Hasta aquí, en este, pues, no sé, panorama general de la esquizofrenia y algunos síntomas de otras psicosis, ¿hay alguna pregunta, algún comentario de su parte? El estudio que mencionaste de esquizofrenia, ¿cuántos cigarros hay que echarse o cuántas veces hay que consumir para desarrollarla? 50. 50. Ok. Ajá, lo que dice es esa corte, es la corte que, digo, todavía no acaba. Entonces, el momento decía, si el sujeto usa 50 veces marihuana, el riesgo ya es como ya lo duplica. Y hay estudios previos, pero fíjate que metodológicamente no estaban muy bien o tan completos. Los estudios estos previos son como en las personas que tenían síntomas psicóticos al usar marihuana, al año, en el seguimiento, en los estudios de seguimiento, ya tenían el diagnóstico de esquizofrenia, al menos la mitad de ellos. Pero tenía que haber el síntoma psicótico durante la intoxicación, Ujú. lo cual no se puede trasladar a otras drogas, ¿no? O sea, no podremos hablar de eso en cristal, porque la psicopatología es parecida, pero el origen es completamente distinto, ¿no? Perfecto. Sí, parece que Ok. la marihuana es el factor de riesgo que más se ha vinculado a la esquizofrenia. Ajá. Hablando de Bien, sustancias. gracias. Ivonne, hola Ivonne, buenas noches. No te oímos, creo que tienes el micro apagado. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches a Hola. todos. Profe, ¿hay algún país en el mundo, o sea, que sea la esquizofrenia a un nivel mayor? O sea, ¿tendrá que ver las poblaciones o tendrán que ver las circunstancias de algún país para que aumente la esquizofrenia en este país? No, o sea, es que, digo, no hay un estudio universal epidemiológico de esquizofrenia, por eso la respuesta es muy difícil de contestar. Lo que sí se ha observado es, por ejemplo, hay dos muestras. eh, las personas que nacieron después de la gran hambruna holandesa en 1944, cuando sitian los Países Bajos los nazis, hubo una hambruna generalizada en el invierno, ¿no? Entonces lo que se observó es que después que los nacidos, los embarazos, las mujeres embarazadas que estaban ahí, que padecieron la hambruna, cuando dieron a luz a los hijos, se observó pues muchos años después que había una incidencia mayor de esquizofrenia. Entonces es un factor como de riesgo independiente, social, estructural, ¿no? Que es una hambruna sostenida. Y la otra es en Japón, que hubo también un problema en unas comunidades donde sufrieron hambruna en los años 60 y después se observó que tenían también mayores índices de esquizofrenia, ¿no? Pero son solo estas dos condiciones que se han podido relacionar. En el resto del mundo reportan porcentajes similares. Sí. Gracias. Sí, yo creo que sí faltaría así un gran estudio universal de la esquizofrenia, ¿no? Eh, el que más ha trabajado epidemiológicamente es este señor Jim Vanos y ha intentado pues decir qué tan, porque él decía igual, ay, ¿cómo es posible que solo el 1%, ¿no? A ver, vamos a ver de qué va. Entonces se puso a estudiar y es el que ha fluctuado un poco este concepto, a llevarlo a 1.4, a veces 1.3, dependiendo de la región. Y también hay condiciones que yo creo que habría que tomar en cuenta, que son las condiciones dependientes de la cultura. O sea, cómo es que se ve la esquizofrenia en varias culturas y hay especificadores. Por ejemplo, en México, pues nuestros especificadores pues son muy parecidos a los de la OMS, ¿no? Pero hay países donde los cuadros psicóticos muy abigarrados, ¿no? Como el corre amok, ¿no? Esta fiebre, cortacabezas, etcétera, que son episodios psicóticos breves y transitorios. Una persona que no es de ahí, que no conoce esa cultura, podría diagnosticarlo como esquizofrenia, aunque es un trastorno psicótico breve, ¿no? Sí hay como cierta variabilidad, pero lo que se ha observado sí una constante son en estos porcentajes.
Está Tomás levantó la mano y Claudia. Sí, buenas noches. Si gusta primero la señorita Claudia y ya posterior yo. No la Gracias, veía, Claudia. amable. Doctor, me quedo pensando en los estudios que ha habido de esquizofrenia. Es posible, o sea, es una enfermedad que, que, que se puede dar por otra enfermedad psiquiátrica o no. O sea, como si Ajá. fuera una evolución de algún otro trastorno psiquiátrico. No, más bien sería que corrieran en paralelo. Por ejemplo, eh, la disfunción intelectual, ¿no? Lo que antes se llamaba retraso mental, la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual tiene una condición basal, que sería una dificultad, pues puede ser porque su coeficiente es menor al promedio, ¿no? Pero ellos también pueden desarrollar esquizofrenia. Entonces, persona que sea muy estricta y que vea la condición como retraso mental como una patología diría, pues ahí hay dos, ¿no? Pero no es que una cause la otra, ¿no? Es que ocurre. Lo mismo sucede con el autismo. O sea, el autismo puede cursar con síntomas psicóticos y estos ser fluctuantes, ¿no? Que aparezcan y desaparezcan. O pueden tener la persona que tiene autismo también desarrollar esquizofrenia. La diferencia es la cronicidad del síntoma, ¿no? Pero no es que uno lleve a otro. Los dos son trastornos del neurodesarrollo, como se ha descrito pues en la literatura, pero no es que uno cause el otro. Lo que sí hay, por ejemplo, sustancias, ¿no? Principalmente las anfetaminas, de uso crónico, como los traileros, que se echan como para manejar, no para aguantar, a largo plazo desarrollan síntomas muy parecidos, pero predominan los síntomas positivos. O sea, las ideas delirantes casi siempre son ideas delirantes, de persecución, de referencia, y menos fenómenos alucinatorios. Mm, ya. Sí, me quedé pensando en por qué el cristal o las metanfetaminas no tienen este mismo pronóstico que la marihuana. Me quedé pensando en eso. Sí, yo creo que son porque eh, actúan completamente distintos. La marihuana va a actuar por unos receptores, ¿no? Ok. Que pueden modular la capacidad de respuesta del sistema nervioso central. Y el cristal, bueno, en este caso la metanfetamina, lo que hace es una liberación súbita de la dopamina y la noradrenalina, ¿no? Entonces parece que fenomenológicamente, aunque el síntoma sea muy similar, o sea, la psicosis, el origen es distinto. Falta que veamos qué pasa con los usuarios de cristal que se mantienen psicóticos, porque parece que muchos siguen usando, entonces aunque sigan psicóticos, y la psicosis se extiende por meses, lo cual ya difiere de este dogma que tenía la patología dual de que solo 4 semanas, ¿no? Que en 4 semanas se le quita la psicosis. No, ya lo que vemos es que las personas duran meses psicóticas, aunque ya no consumen el cristal. Entonces, vamos a ver si remiten o si ya se quedan. Entonces tendríamos que hacer un ajuste, pero esa psicosis no es esquizofrenia, es una psicosis inducida por una sustancia. Sí, o sea, Gracias. etiológicamente es diferente. ¿Sí? Perdón, Tomás, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Me escuchan? ¿es Tomás? No, Rafael. Ah, sí, dígame, Rafael. Sí, Tomás, ¿nos esperas un minuto? Bueno, no, yo, si Tomás levantó la mano primero, la verdad es que no sé cómo poner la manito ahí. Si Tomás levantó la mano primero, prefiero darle el paso a él. Ok, sí, muchas gracias. Sí, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas Eh, noches. bueno, yo tengo no sé si sea cuestionamiento, una inquietud en referente a este tema tan amplio. Yo sé que la mente es muy poderosa. Ahorita venimos, pues todavía prácticamente saliendo de la transición acerca de pandemia y todo lo que se Ujú. llevó a nivel global. Yo soy personal de la salud. Yo veo o me di cuenta que eh, emocionalmente toda la población fue muy afectada y de ahí se desencadenaron muchas cosas, tanto ansiedad, depresión, tristeza, muchas cosas. Y ahorita escuchándolo y escuchando sus factores de riesgo que expuso, que el hombre le predominan un poquito más por porcentaje este tipo de trastornos, ¿qué tanto influye
no sé si mezclar psicología con psiquiatría. Yo soy nuevo en estos temas, yo desconozco muchas cosas, pero quiero aprender. Entonces, yo no sé qué tanto psicológicamente sea un factor determinante para que desarrollemos o se desarrolle algún trastorno psiquiátrico. Eso es lo que a mí me inquieta un poco. Sí, mire, lo que se observó con la pandemia es que la enfermedad mental, así en general, aumentó el 15%, ¿no? En algunas poblaciones, como adolescentes, llegó a reportarse un aumento hasta del 20%. La principal enfermedad que se describe después de la pandemia son los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, no tanto los trastornos psicóticos, como sería parte de la esquizofrenia. Dentro de lo que usted dice, sí llama la atención que, por ejemplo, el estrés constante, el estrés sostenido, da origen a una serie de patologías. Aunque si la persona no es vulnerable para desarrollar una psicosis, lo más probable es que este estrés, si no se maneja de manera adecuada, dé origen a otros trastornos, como los trastornos de ansiedad principalmente. No sé si respondía a su pregunta, Tomás. Sí, sí, doctor, porque sí he visto un aumento. Bueno, yo que estoy en contacto directo con pacientes, sí he visto yo un aumento, pues a comparación de muchos años, bastante amplio de enfermedades psiquiátricas. Y yo creo que también la población ya está más sensible, ¿no? A decir que tiene, a levantar la mano, a acudir a atención. Lo cual antes, hace 20, 30 años no se veía tanto. Sí. Sí estaba Eh, como que un poco estigmatizado ese, que uno estuviera enfermo del padecimiento de la cabeza, ¿no? Estoy Específicamente. en serio, de verdad. sí, Rafael, No, 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 perdón, sígale, no, sígale. no, no, no. Eh, no quería interrumpir al amigo Tomás. Bueno, yo en principio soy psicoanalista, eh, soy clínico de adultos y soy vincular, soy un psicoanalista vincular. Y lo que me llamó la atención cuando conocí este agradable grupo de México que se llama Vincular, porque en el WhatsApp lo estoy volviendo a ver, se llama Vincular. eh, eh, Pensé que era, o pienso que aún todavía es, un grupo que está viendo la esquizofrenia no como una entidad sola, aislada, sino como el producto de algo vincular. Como psicoanalista vincular que soy, siempre mi formación me hizo verlo así. Es decir, nadie se acuesta una noche solo y se levanta esquizofrénico. Eso es un imposible. Eso como psicoanalista vincular formado en Madrid, porque soy peruano, vivo en Lima, pero me formé en la Sociedad Psicoanalítica de Madrid. Y sé muy bien y tengo muy claro, a pesar que en Madrid no nos enseñaron las bases de cómo se hace un esquizofrénico, nos dijeron que nos metieron en la cabeza, y es algo que es muy claro porque lo dice Piero Lanier y lo dice Melanie Klein y lo dicen muchos psicoanalistas, que la psicosis no se hace de un día para otro, ni se hace porque te acuestas normal y te levantas por la mañana esquizofrénico. Es decir, lo que quiero decir es que la psicosis, cualquiera de sus variantes, frénica, catatónica, simple, como lo hablaba Bleuler en un primer momento, es el producto de algo vincular. Hay alguien que no te ha sabido traducir, como decía Pierre Lanier, la francesa, no te ha sabido traducir el mundo y te ha dado unos códigos distintos, distorsionados, para ser más precisos, en síntesis. Entonces, tú vas cogiendo unos códigos distorsionados que se forman tu manera príncipe de ser, y entonces empiezas a funcionar con esos códigos distorsionados porque tienes una madre, un ambiente familiar distorsionado, y es la base de la psicosis.
Sí, sí, Quisiera sí. entrar un poco en el terreno de esto, ¿no? Digamos que con esto no es que quiera disculpar a los esquizofrénicos de hoy en día en presente, pero tampoco es algo que surge de un día para otro, ¿no? O sea, no es algo que se dio porque se dio, mala suerte. Claro. Eh, A lo evolutivamente, que quiero ir pues, es a los factores filogenéticos, ontogenéticos. sí, la esquizofrenia es un trastorno del neurodesarrollo. Eso quiere decir que hay cierta vulnerabilidad previa al nacimiento que puede ser dada por factores externos o por factores propios de la relación, digo, familiar, ¿no? Que puede influye en que sea un embarazo, por ejemplo, mal cuidado, no mal atendido, con cierta negligencia o sobreatendido, etcétera, ¿no? Una vez que nace el producto, el bebé tiene una evolución durante la infancia y lo que se ha observado, o sea, le voy a dar el punto de vista de acá, es que los niños que tienen o que desarrollaron después en el futuro la enfermedad eran niños más aislados, o sea, dicen, tenían menos amigos. Eso está Y cuando tienen hermanos, así dice la mamá, pues este era diferente. ¿Cómo era diferente, señora? Pues mire, se comportaba de una manera más aislada, era más tímido, no hablaba, jugaba solo, no tenía amiguitos, ¿no? Entonces uno puede decir, eh, si tomáramos en cuenta que es un proceso, por ejemplo, familiar, que la familia da origen, o un miembro de la familia puede dar origen a una entidad así, entonces, ¿por qué solo uno de los familiares o de los hermanos es el afectado, ¿no? Esa es una pregunta que tendremos que responder. Otra es por qué el porcentaje se mantiene estable a lo largo del tiempo si han cambiado las circunstancias sociales, ¿no? Entonces tendríamos que haber o observar epidemiológicamente variaciones. Entonces probablemente la forma en cómo es como usted dice, un trastorno del vínculo, sí puede ser, pero tal vez no, digo, yo no me aventuraría a decir que es una causa, ¿no? Que un trastorno del vínculo causa la enfermedad, sino más bien que es como que el hecho de que tenga una condición así favorece que la manera en cómo se vincula con los demás sea anómala o aberrante. Ese tal vez sería un punto que podríamos discutir, ¿no? Pero, Ricardo, discúlpeme que Ujú. vaya un poquito en contracorriente, ¿no? Sí, es cierto. Por ejemplo, vayamos, por ejemplo, al caso de los asesinos en serie. Todos Ok. los asesinos en serie, yo sé que me estoy saliendo un poquito del tema, pero igual están locos. Igual son gente antisocial que no puede convivir en sociedad como un esquizofrénico. Ujú. El caso de los asesinos en serie, por ejemplo, son gente que solo uno de varios hermanos desarrollaron una patología gravísima. Lo que tú dices aplica a eso, porque, por ejemplo, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y todos estos asesinos en serie prolíficos tuvieron hermanos que ni siquiera tuvieron una multa por tráfico Ujú. y venían hijos de los dos mismos padres. Aquí aplicamos lo que tú dices. Es decir, el asunto es aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué solo uno de 5 hermanos se vuelve asesino en serie, violador en serie? ¿O por qué uno de los 5 hermanos es un esquizofrénico y el resto no? Lo curioso de todo esto es que si bien solo uno desarrolla una patología grave como ser asesino en serie o ser un esquizofrénico que termina cometiendo un crimen o un asesinato o lo que sea, el resto no se salva. O sea, no es que los 4 hermanos restantes estén bien, son Sí. borderline graves o tienen algún otro tipo de patología del tipo límite en la que ya están comprometidas muchas cosas, pero claro, ninguno de ellos llega al nivel del hermano
estrella, por decirlo Ujú. así. Sí, hay un fenómeno descrito por Minkowski que yo creo que es un fenómeno que podría a lo mejor ayudarnos, que es el de esquizotaxia, ¿no? O sea, donde el afectado es el que expresa, pues, todas sus condiciones, ¿no? Algo que se llama endofenotipo, ¿no? O sea, es la persona tiene, el paciente que tiene esquizofrenia, ya desarrolla su condición máxima de patología, pero los hermanos se comportan de manera no como el paciente con esquizofrenia, pero tampoco como una persona sin, que no pertenece a esa familia, sin esquizofrenia. O sea, como si fuera gradual, ¿no? Donde está la presencia de una forma de ser o de interactuar similar, pero sin la expresión máxima de la patología. Ese es un fenómeno que podríamos utilizar para poder intentar explicar eso. Si lo comparamos con otras entidades nosológicas como, pues a lo mejor el trastorno antisocial de la personalidad o el psicópata ya en grado máximo, ¿no? Que sería el caso de que usted menciona a los asesinos, pues sería eh, intentar explicar dos fenómenos distintos, ¿no? Porque no todos los pacientes con esquizofrenia son asesinos seriales y la mayoría de asesinos seriales pues no tienen esquizofrenia. Claro, Sí, sí son, como usted dice, pues son, tienen características que parecen patológicas, ¿no? Como esta dificultad para generar la empatía, para entender el sufrimiento del otro, etcétera, 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 ¿no? Yo le daría pues no sé si Ayuso quiere decir algo, que es un experto en, pues, forense, ¿no? En Sí, exactamente, efecto, doctor. Por favor, doctor Julio, adelante. Si tiene algún comentario, por favor, adelante. claro. Yo creo que esta cuestión de ponerle como que están muy enfermos los asesinos seriales, pues no, porque es quitarles la responsabilidad de sus actos. Yo considero que estas personas pues simplemente desean hacer el mal y después de haber visto ya tantos a lo largo de mi carrera, pues sí puedo decir que no están enfermos. Ellos desean y quieren la conducta. El hecho de que a lo mejor algunos se decanten por tener este tipo de conductas a diferencia de sus hermanos, como bien lo menciona, pues es decisión propia. Es parte de su personalidad, parte de su formación, parte de que se aburren prácticamente de la vida cotidiana. Entonces eso es lo que los lleva a tener este tipo de condiciones, no así con la esquizofrenia, como bien lo ya se ha mencionado, tiene un origen neurobiológico bastante bien establecido. ¿Qué es lo que hace que se derrame la gota o que se vuelvan ya prácticamente que tengan los síntomas activos? Pues el consumo de drogas o como ya se han mencionado otros factores, pero es muy diferente a la cuestión de un asesino serial, un psicópata o un antisocial. No tiene pues básicamente nada que ver. De hecho, desde mi perspectiva, los asesinos seriales están sobrevalorados. Em, no son tan fascinantes como los ponen en la tele, como los ponen en el radio, en todas partes. Son incluso hasta aburridos, porque básicamente dicen, pues sí, nada más me aburrí, me empecé a aplicar en algo, vi que era bueno para eso, y con eso es suficiente. Realmente no son tan fascinantes y desde mi perspectiva son incluso hasta aburridos. Bien, y Gracias. gracias, doctor Julio. Ricardo, y si me permite también agregar, doctor, si bien no habrá que recordar, ¿no? Los apuntes de la etnopsiquiatría, ¿no? Donde de alguna u otra forma nos acerca a modelos médicos, ¿no? A estados y modelos de cultura donde si bien lo que aporta Rafael, ¿no? Lo que aporta Ricardo, lo que aporta doctor Julio, ¿no? Siempre, y porque somos personas, porque somos humanos, habrá que recordar que lo importante, ¿no? No más ni en menos, habrá que recordar, perdón, también la parte biológica, la parte biomédica, ¿no? Posiblemente la parte cultural, posiblemente la parte social, comunitaria y demás, ¿no? De eso trata también el entender lo enfermo, entender la enfermedad, entender el trastorno, como le queramos llamar, ¿no? Y bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, tiene algún comentario? Doctor Ricardo, ¿algún comentario que desea agregar? No, yo creo que muchas de las inquietudes que tienen se van a ir como explicando en los siguientes módulos, porque el que sigue vamos a hablar un poco también del curso y del pronóstico para ver cómo empieza, cómo evoluciona y poder discutir más de esto, para que quede como
sea, para transmitir pues con claridad pues la idea, ¿no? De lo que es la enfermedad. ¿No? Me parece muy bien, estoy de acuerdo. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta para cerrar, para ir cerrando, por favor? ¿Alguien más? ¿Se gusta levantar la mano? Sí, alguien nada más. ¿No? ¿Estamos bien? Perfecto. Cualquier duda, les pido por favor vayan anotando porque van a salir muchísimas dudas. Vayan anotando y la vamos a ir compartiendo para la siguiente sesión, si bien les parece. No podemos ir armando un diálogo más, más enriquecedor que sea para todos, ¿no? De eso se trata. Bueno, si no, y si están a bien, le dejamos por hoy acá, ¿no? Y nos veríamos el próximo jueves, igual a las 8 de la noche Ciudad de México, 9 de la noche Perú. Doctor Ricardo, muchas gracias por el espacio del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda en el teléfono de WhatsApp, estoy para servirles, ¿ok? Que tengan Muchas gracias. a ustedes. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.